¿Cómo están, sobrinas y sobrinos? Esto es Nada Más por Convivir. Está aquí su tío favorito, Julio Patán. ¿Cómo va el domingo? Mis bendiciones. ¿Cómo los trata la vida? Están festejando que ya se terminó la pandemia y que el gobierno federal mexicano lo hizo espectacularmente bien. Fíjense nada más, se cargaron a 750 mil personas, algunos dirían 800 mil. Esos serían números no oficiales, pero es que incluso los números oficiales, pues ya bromas aparte, están feos. Pero es una buena semana para hablar de estos asuntos porque ya asomó esa cara simpatiquísima, así con el pelo apelmazado, ya saben, como de que le puso jugo de naranja a su mamá en la cabeza. El doctor Muerte, Hugo López-Gatell. Apareció porque, bueno, días antes, la Organización Mundial de la Salud dijo, bueno, pues termina la emergencia sanitaria, que es un matiz importante. También días antes, la administración norteamericana dijo, se acabó, ¿no? Se acabó la emergencia sanitaria. Pero aquí en México las emergencias sanitarias últimamente no se acaban, hay que decirlo. Y no se acaban en gran medida porque o no se acaban del todo, o no realmente, o no como quisiéramos. Y no se acaban en gran medida pues por las decisiones del gobierno federal. Así que aquí su tío favorito dijo, vamos a hablar con quien sí entiende de esto. Pues la conocen, ha estado con nosotros a propósito aquí en este espacio en El Heraldo. Súper doctora, investigadora, experta en microbiología. Pues es la jefaza en el Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM. En fin, es muy activa y sobre todo, pues tiene un libro, tiene varios, pero tiene un libro, Un daño irreparable, que publicó Editorial Planeta en 2021, que fue un zambombazo. Se pusieron allá en el sector chairo verdaderamente de los nervios, porque es una exhibición brutal, con datos en la mano, y miren que tiene ya 2 años, las cosas empeoraron desde entonces, de la gestión de Hugo López-Gatell, avalado por el presidente de la República. Lorian Jiménez Fibi, qué gusto estar otra vez contigo en este espacio. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Julio? Muy bien, gracias. Con mucho gusto de estar otra vez en tu espacio y tener oportunidad de saludarte a ti y a todos tus escuchas. A ver, si quieres, antes de llenar de elogios a Hugo López-Gatell, hablemos un poco de lo que quiso decir la Organización Mundial de la Salud, porque hay que puntualizarlo. Se acabó la emergencia, pero este maldito virus sigue y va a seguir entre nosotros, ¿no? Sí, desde luego. Y creo que la Organización Mundial de la Salud fue muy clara en el director de la Organización Mundial de la Salud y también los otros médicos o personal de la OMS a cargo de ser voceros de esta pandemia fueron muy claros en términos de la limitación que significa haber puesto fin a la emergencia sanitaria. Se puso fin a la emergencia sanitaria, sí, la emergencia sanitaria internacional, ¿no? Pero dejan muy claro lo que termina ahora siendo pues nuestra realidad actual, que es el virus sigue aquí, hacen un llamado a que los gobiernos no bajen la guardia en el sentido de seguir vigilando muy de cerca los casos, las hospitalizaciones, las muertes por COVID, porque sí se espera que en diferentes épocas del año volvamos a tener olas y picos como hemos tenido anteriormente. Ahora, claro, ahora la situación es notablemente distinta por 2 razones importantes, pero Julio, creo que estas 2 razones hay que separarlas muy puntualmente. Una es, desde luego, la vacunación, claro, ¿no? Esta es la vía por la cual la pandemia ha cambiado el panorama de la pandemia notablemente. Y, desde luego, pues han disminuido sustancialmente las muertes, los casos de enfermedad severa por COVID gracias a la inmunización, a la vacunación. Y también, y esto lo digo así tajantemente de formas separadas, porque la vacunación lo que hizo fue salvar muchas vidas y punto, nada más eso, ¿no? Salvó muchas vidas, sigue salvando vidas, la vacunación tiene que continuar siendo actualizada, vigente, de lo cual espero que hablemos en un momento más. Claro.
Pero la otra vía por la cual ha cambiado mucho la pandemia también es los sitios en donde los gobiernos, como aquí en México, no permitieron a la población infectarse masivamente. Claro. Entonces, pero hay que ponerlo aparte porque mientras que sí esto ha creado, digamos, una barrera inmunitaria, la combinación entre vacunación e infección masiva, la diferencia es que en los sitios donde hubo infección masiva, bueno, eso se ve reflejado en muchísimas más muertes que los lugares que no optaron por esa estrategia, ¿no? Entonces, no es una estrategia, vamos a decir, ética siquiera, no fue una estrategia adecuada, dejó muchísimos muertos, pero hoy por hoy, pues la combinación entre infección y vacunación ha disminuido sustancialmente las muertes. Entonces, redondeando tu pregunta, la situación es, sí, la emergencia, la parte aguda, la emergencia sanitaria, se da por terminada por el organismo internacional que tenía que haber hecho este anuncio, muy bien, ok, pero el virus sigue aquí, sigue infectando, sigue causando casos severos. En México continúa siendo, hasta 2022, datos del INEGI, la cuarta causa de muerte a nivel nacional. Uf. Entonces, pues sí, es una enfermedad que sigue cobrando demasiadas vidas y que necesitamos seguirnos cuidando. Y los gobiernos teniendo la responsabilidad de mantener, desde luego, sus medidas de prevención, la vacunación y la vigilancia. Pues sí, fíjate, se dice mucho por ahí, pero lo decimos luego personas que no sabemos realmente de estos temas, que se va a convertir en una especie de influenza, ¿no? Es decir, va a ir y venir en oleadas, por decirlo así. Bueno, nunca se va totalmente, pero irá y vendrá, habrá picos, ya lo decías tú, habrá valles, habrá mutaciones, te lo pregunto, supongo que sí, ¿no? Sí, desde luego. El virus sigue evolucionando, ha venido evolucionando desde el inicio, y esta es una de las vigilancias que se tiene que llevar puntualmente, no solo los casos y las muertes, sino también la evolución del virus. Y lo dijo claramente así la Organización Mundial de la Salud. Sí, y aquí te hago la siguiente pregunta, porque es un virus complicado ¿no? Es un virus traicionerón, me da la impresión, impredecible, no sé si casi decir inteligente, o sea, no hemos estado lidiando con cualquier cosa, ¿verdad? No, desde luego que no. Esto ha sido, bueno, y muestra de ello es las cifras que son de verdad apabullantes a nivel mundial, de cuántas infecciones se estiman, cuántas muertes se estiman. A nivel mundial, en cifras oficiales, se está hablando de cerca de 7 millones, 6.5 más o menos millones de muertes por COVID-19 en estos últimos 3 años, pero ya tomando en cuenta la realidad, las cifras de los excesos de mortalidad en las diferentes partes del mundo, hay algunas estimaciones que llevan esta cifra hasta 20, tal vez 22 millones de muertes. Uf. Entonces, no tratamos en un principio y seguimos no tratando con una enfermedad, digamos, que podamos simplemente hacer de lado y decir, bueno, esto ya no es importante. Sigue siendo una enfermedad y a mí siempre me ha causado un poco de escozor, ¿no? Esta comparación con la influenza. Creo que COVID-19 e influenza son dos enfermedades completamente diferentes. Tal vez lo único que podríamos decir que comparten o que tienen en común es quizá la vía de transmisión, desde luego, porque se transmiten por el aire. Claro. Son enfermedades que se transmiten por el aire y que por ende tienen similares mecanismos o hay similares medios de prevención, ¿no? El uso de las mascarillas, la ventilación de espacios cerrados, este tipo de medidas son las adecuadas para proteger contra ambas enfermedades. Pero COVID-19 no es una enfermedad meramente respiratoria, es una enfermedad sistémica, sí. Es una enfermedad multiorgánica, es una enfermedad que promueve la formación de trombos y y despierta o incita respuestas inmunológicas que terminan volviéndose nocivas, es decir, respuestas inmunológicas que pueden después llevar, inflamatorias, ¿no? Que pueden después llevar a secuelas a mediano y a largo plazo en muchas ocasiones. Entonces, lo que sí se espera, y creo que las únicas similitudes que podemos hacer con influenza es que se espera que en diferentes épocas del año se tengan olas de la enfermedad.
aquí en México siempre hemos tenido 2 olas principales, que ha sido en verano y después a finales y principios de año, 2 olas. Entonces, ahorita pues estaríamos en la antesala de la siguiente ola y a finales de año, desde luego. Esto amerita que se tenga una vigilancia continua, similar a lo que se hace con influenza, que se tiene estrategias de vigilancia permanentes a través del año que nos permiten saber cuándo vienen olas, cuándo vienen valles, cuándo hay picos que se salen de lo que uno se espera que habría, y entonces esto permite levantar alarmas y tomar medidas al respecto. Entonces, el COVID llegó para quedarse y sigue siendo una enfermedad potencialmente letal que puede traer secuelas al mediano y a largo plazo y que sigue cobrando vidas. Así que es una enfermedad que necesitamos seguir teniendo en consideración. Lo que mencioné hace rato es esto de en 2020 el INEGI reporta que COVID-19 fue la segunda causa de muerte a nivel nacional. Sí. En 2021 se convirtió en la primera causa de muerte a nivel nacional. En 2022 sus datos preliminares hasta septiembre del año pasado hablan de que continuó siendo la cuarta causa de muerte a nivel nacional. Así que por arriba de la influenza, claro, por arriba de la influenza. Así que sigue siendo una enfermedad que en este país y alrededor del mundo cobra muchas vidas y que necesitamos considerar como un aspecto serio dentro de nuestras vidas cotidianas ahora. Claro, acostumbrarnos, ahí sí, en ese sentido, acostumbrarnos a vivir con ella. Ahora sí quisiera, pues, pasar a nuestro gobierno, pasar a un tema que has tocado abundantemente, que es el de la gestión del gobierno federal particularmente, de esta pesadilla que ha sido el COVID-19, ¿no? Miren, la doctora Lorian Jiménez Fibí tiene, aparte del libro que acabo de mencionar, Un daño irreparable, este balance de ahora casi voy a decir primer balance de la gestión de Hugo López-Gatell, porque pues han pasado más cosas desde que se publicó el libro. Aparte tiene un libro que se llama Las vidas que no contaron. Pues sí, las vidas que se perdieron realmente durante la pandemia. Y para allá voy. ¿Cuál dirías tú que es hoy en día el conteo más aproximado a la realidad, digamos, de las muertes que nos costó esta gestión federal de la pandemia? Bueno, las cifras, y es muy importante puntualizarlo, sí son cifras oficiales las que tenemos, nada más que no son las cifras de López-Gatell, claro, es decir, no son las cifras oficiales de la pandemia, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Las cifras de la pandemia, que son las que maneja López-Gatell y todos sus minions o achichincles como Ricardo Alcalá y demás, ¿no? Manejan esta cifra muy tergiversada, muy manipulada, y se tienen claras evidencias de su manipulación, de 333,000 muertes, ¿no? Sí. Pero en cifras también oficiales, porque hasta donde entiendo, todavía, a pesar de los pesares, hay algunas instituciones en este país que no han sido destruidas por la presente administración, ¿no? Así es. Y una de esas instituciones es el INEGI, ¿no? Entonces, hay cifras muy serias, muy claras y muy acertadas, desde luego, que pienso que son las más, que creo que son las más acertadas, son las cifras del INEGI, en donde en última cuenta, que son preliminares de 2022 hasta septiembre, maneja una cifra de 793,000 y fracción de muertes en exceso por la pandemia. Ahora, coincidentemente, el Instituto Nacional de Salud Pública, que estuvo haciendo un trabajo muy puntual también al respecto, sus últimas cifras son hasta diciembre del año pasado, y la cifra de el Instituto Nacional de Salud Pública es de 770,000, lo cual es más o menos equiparable a lo que reporta el INEGI. Entonces sí estamos hablando arriba de 750,000, alrededor de entre 770, 790,000, hasta finales o tal vez el último trimestre de 2022. Ahora, estas son cifras que incluyen, desde luego, las muertes directas por COVID, que esas están estimadas
arriba a más de 500,000, es decir, entre 550 y 600,000 muertes directas por COVID-19. El resto de las muertes son consecuencia de la gestión misma, del manejo mismo de la pandemia. Personas que quizá no murieron por COVID-19, pero sí murieron a consecuencia de la forma como la pandemia fue manejada. Es decir, personas que necesitaban cirugías que fueron postergadas, tratamientos que fueron postergados, personas con emergencias que no pudieron ser atendidos por la susodicha reconversión hospitalaria, los hospitales atestados de personas con COVID-19, entonces no se podía atender un accidentado, un balaceado, un infartado, ¿verdad? Y estas personas entran dentro del exceso de mortalidad también. O sea que todo es a consecuencia del manejo de la pandemia, sin duda, y la cifra ronda entre 770 y 793,000 muertes, en cifras que pues sí son, digamos, oficiales, porque provienen del INEGI, provienen del Instituto Nacional de Salud Pública, mas no son las cifras de López-Gatell, sí. Sí, es una muy buena puntualización la que haces. Vamos a decirlo en estos términos, si te parece. Hay cifras oficiales y hay cifras oficialistas, ¿no? Que esas son tal vez las Esa es muy buena forma de ponerlo, de hecho, es exactamente, le diste como en el clavo. Esa es una forma excelente de ponerlo. Las cifras oficialistas. Bueno, esto viene a cuento no solo porque se ha decretado, digamos, a escala planetaria, ya les decíamos, el final de la emergencia sanitaria del COVID-19, sino porque esta semana, ya les decíamos, volvió a aparecer el doctor Muerte por ahí. Empezó a hacer declaraciones, ya saben ustedes, ¿no? A explicarnos prepotentemente la verdad del mundo y todo lo demás. Pero es que también hay un proceso en su contra, un proceso legal en su contra. Un proceso que yo creo que va a ser muy complicado que lo pierda, porque pues tiene un amparo muy fuerte en instancias tan altas como la Presidencia de la República, pero que nos recuerda, y aquí quería ir yo, pues que nos recuerda que es el responsable inmediato de todo esto, ¿no? Y que no se nos olvide. Sí, creo que es muy, muy, muy importante que no se nos olvide. ¿Cómo? Pues Julio, yo nada más me pregunto, ¿qué calidad de población o de país seríamos o de ciudadanos si podemos olvidar las cerca de 800,000 vidas perdidas, la mayoría de ellas muertes innecesarias, muertes que fueron prevenibles, ¿sí? Que tienen un responsable directo, o varios, si tú quieres, ¿no? Pero sin duda, uno muy visible, que es un responsable directo de todas estas muertes, y su nombre es Hugo López-Gatell, ¿no? Entonces, claro, esto sin restar otras responsabilidades, porque desde luego el presidente de la República tiene una responsabilidad inmensa de la forma tan catastrófica como la pandemia se manejó en este país, ¿no? El secretario de Salud, ¿no? Jorge Alcocer, tiene una responsabilidad enorme. La doctora Sheinbaum, aquí también desaparecida, igual que el secretario de Salud, la también desaparecida secretaria de Salud de la Ciudad de México, ¿no? Todos ellos llevan una responsabilidad muy grande. Pero bueno, quien tomó las riendas de esta crisis y quien finalmente dictó las políticas o los caminos que se siguieron en este país fue Hugo López-Gatell, así que creo que, pues si ahora vamos a decir, se acabó la emergencia sanitaria, pues entonces es hora de hablar en sí de cortes de caja, de ver los daños que sufrimos y de empezar a ver por la rendición de cuentas. Y sin duda, una persona, la primera persona en línea sería él. Absolutamente. Estoy pues platicando de asuntos de salud, particularmente hasta ahorita de la pandemia de COVID-19, con esta especie de final oficial, por decirlo así, de la emergencia sanitaria, con Lorian Jiménez Fibi, una buena amiga de este espacio, una figura muy conocida en redes, una autora de libros muy leídos, que ha sido de verdad muy, muy necesaria como voz pública para explicarnos qué es este maldito virus, cómo hay que enfrentarlo, cómo lo ha enfrentado el gobierno federal. Bueno,
tenemos que entrar, si te parece, querida, en la segunda parte de este programa, al tema de las vacunas, porque eso sí, que no se puede terminar, y aquí parece que ya lo quieren matar. Entonces, platiquemos de vacunas y luego de Cofepris, y seguimos hablando bien de Hugo López-Gatell. ¿Te late? Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Estamos en Nada Más por Convivir. Hoy es domingo de asuntos de salud, para que no se me anden descuidando. Soy Julio Patán, volvemos en un pestañeo. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Soy Julio Patán. Estamos hablando hoy, hemos estado hablando de la pandemia, del COVID-19, del final, les decíamos, de la emergencia sanitaria, pero también de Hugo López-Gatell, que ya volvió a aparecer esta semana a hacer declaraciones encantadoras, como siempre, y por lo tanto de la gestión de la pandemia que hizo el gobierno federal, fundamentalmente el gobierno federal. Vimos disparates verdaderamente inauditos, ¿no? Vimos a un secretario de salud como Jorge Alcocer. Lo que pasa es que se nos olvida el esperpento que ha sido lo de Alcocer, porque es mucho más grande el de López-Gatell, ¿no? Entonces lo oculta, pero recuerden ustedes que dijo que nos pusiéramos Vaporru y que no vacunáramos a nuestros niños, por ejemplo. Un médico Alcocer, un investigador que tenía un prestigio, una trayectoria profesional más que solvente, y etcétera. Los detentes del presidente, la negativa a los cubrebocas y, querida Lorian, pues el tema no menor de las vacunas. Acabaron vacunando, a ver si estás de acuerdo, convenientemente en términos políticos para ellos. Yo creo que con retrasos e injusticias en términos de la salud de la población, pero sobre todo, pues han hecho cosas inverosímiles, ¿no? A ver, hay una negativa o una reticencia brutal ya a comprar refuerzos de las vacunas que sí sirven, esas cosas como Pfizer, Moderna, etcétera, etcétera, etcétera. Cometieron lo que a mí me parece, a ver si estás de acuerdo, una aberración, que fue tratar de suministrarnos la vacuna Abdala cubana, que bueno, yo siempre digo de broma, por supuesto, que preferiría inyectarme cloro, como recomendó Trump, y luego la vacuna Patria. ¿Qué me dices? Primero, ¿vacunaron bien? No. La campaña de vacunación, y creo que hay que ser muy claros, la campaña de vacunación contra COVID-19 en este país fue una catástrofe, ¿no? Fue una catástrofe y si vamos a ponerlo en términos sencillos, creo que 3 de los errores que cobraron más vidas en este país, 3 de los errores más garrafales, si pudiéramos hablar de los 3 principales, uno de ellos sería la vacunación, la estrategia de vacunación. A ver, vamos a ser muy claros, ¿no? En este país se cometieron errores, y esto lo abro mucho en el segundo libro. Así es. El segundo libro, Las vidas que no contaron, es un recuento igual que un daño irreparable. Un daño irreparable fue un recuento de los hechos y de cómo se dio la gestión de la pandemia en el primer año, o sea, entre 2020 y principios de 2021. Las vidas que no contaron hace un recuento similar, pero ahora de 21 a 22, ¿no? Exacto. En el segundo, entonces, ahora sí, pues se agrega la parte de la vacunación, porque en la primera parte, pues no teníamos vacunas todavía, ¿no? Claro. Entonces, pero la campaña de vacunación aquí ha sido desastrosa, y recordar cosas como, por ejemplo, no haber permitido la vacunación prioritaria, amplia, de todos los profesionales de la salud en su momento, en uno de los momentos más críticos de contagios y de muertes en este país, que fue durante la segunda ola, que fue finales de 2020, principios de 2021, que solo esa ola costó o cobró más de 140,000 vidas. En cifras oficiales, esto es importante decirlo, en cifras oficiales cobró más de 140,000 vidas. Entonces, en ese momento se hubiera podido vacunar, y uno de los segmentos de la población que más sufrió fueron precisamente los profesionales de la salud. No haber dado esa vacunación prioritaria cobró muchas vidas que pudieron haberse salvado. Pero a ver, la vacunación, además de todo, se fue dando a cuentagotas, de una forma centralizada que terminó siendo muy ineficiente. Se hizo con vacunas en la medida de lo que pudo el gobierno, con las vacunas de peor calidad, las que pudo conseguir regaladas o lo más barato posible. Es decir, nunca se vio por hacer una vacunación óptima
óptima. Se vio por a ver cómo se podía salir del paso pagando lo menos que se pudiera, ¿no? Entonces, esto llevó a el recuento final, y esto es importante decirlo, el gobierno cada vez ha ido ocultando más los datos relacionados con la pandemia, entre ellos la vacunación, que no reporta cobertura de vacunación desde finales de noviembre del año pasado, no se ha vuelto a hacer reportes de la cobertura, pero en ese momento la cobertura nacional era del 64% de personas que se consideraban vacunadas que se consideraba que ya habían recibido un esquema completo de vacunación, ¿no? Entonces, esto nos deja alrededor del 40% de la población sin haber nunca recibido un esquema completo. Entonces, somos uno de los países con la cobertura más baja de vacunación en todo el continente americano, ¿no? De los pocos países que están por debajo de nosotros son Venezuela y Paraguay, vamos a decir, ¿no? Entonces, a ver, nos quedamos sin refuerzos que son indispensables de buena calidad, ¿no? Y hoy por hoy, lo que pasa es que el gobierno apostó a esta vacuna patria, pensando, bueno, no gastemos ahorita porque viene patria, pero la vacuna patria nos la están cantando desde finales de 2021, que iba a llegar desde finales de 2021. En su momento, pues quizá hubiera hecho una diferencia importante, pero si no las cantan ahora para finales de 2023, óigame, pues yo creo que aquí la tardanza, es decir, es que en una emergencia el tiempo es vida. Claro. Es una diferencia de 180 grados haberlas tenido a finales de 2021 que haberla tenido ahora en 2023, cuando además el virus ha evolucionado tanto que no sabemos siquiera si esta vacuna va a tener el efecto deseado o no. Es una vacuna que no se puede aplicar más que como refuerzo, y como refuerzo, bueno, pues entonces hay que hablar, es decir, recapitulo, no se puede aplicar más que como refuerzo en la población adulta, queriendo decir que no resuelve el problema del casi 40% de nuestra población que no tiene esquema inicial, y no resuelve el problema de todos los menores de edad que tampoco pueden ser vacunados con esto, ¿no? Entonces, sí, uno de los errores más grandes ha sido sin duda la campaña de vacunación contra COVID-19. Fíjate, y a ver, otra pregunta importante. Dices, la patria, la conocida vacuna patria, solo puede aplicarse como refuerzo en adultos. Ok, y aparte de eso, para preguntártelo así directamente, ¿es confiable? ¿Está debidamente testada, digamos? Bueno, hasta ahorita no tenemos... Es decir, lo que ahorita se hizo claro con las declaraciones de hace semana y media de la doctora Álvarez Bulla, es que Patria pues nunca hizo estudio clínico de fase 3. O sea, se fueron por una modalidad que es 2R, o sea, un estudio de fase clínica 2R, que es decir, ya es como una fase 3 corta que incluye personas que ya fueron infectadas o que ya recibieron dosis previas. Por eso es que la vacuna, en su momento, en dado caso de ser aprobada y que sí algún día la tengamos disponible, porque todavía no está disponible, aunque hayan dicho esa... Es decir, con la vacuna patria, Julio, yo creo que esto pues da risa, bueno, y daría risa si no fuera tan trágico, ¿verdad? Hacen un poco como todo, ¿no? Inauguran una refinería que todavía no refina nada, ¿no? Que no produce nada, inauguran una vacuna que todavía pues no se tiene una sola dosis disponible para aplicación, ¿no? Pero bueno, en su momento, si sí estará disponible, solamente estará disponible como refuerzo intramuscular para mayores de edad, ¿no? Entonces, no se tiene la publicación de los ensayos clínicos finales, de tal manera que no sabemos cuál es su eficacia en la población abierta contra el virus que actualmente circula, que es un virus, como ya dije anteriormente, que ha evolucionado mucho, claro, y que es muy distinto al virus para el cual la vacuna fue diseñada, que es el virus que circulaba en 2020, ¿no? Entonces, pues no lo sabemos. Lo único que sabemos es que la doctora Álvarez Bulla dice que es muy efectiva y que es muy barata y que es muy segura. Pero esto, pues, tenemos las palabras de la doctora, que pues, dicho sea de paso, su nivel de credibilidad anda por los suelos, después de haber hecho una declaración similar con unos ventiladores en el 2020 que nunca llegaron, ¿verdad? Sí. Y ahí quería ir yo precisamente. Sí, la garantía de la vacuna patria es la doctora Álvarez Bulla.
Bueno, la doctora Así Álvarez es. Bulla dijo hace 2 días que estaba muy bien que el ejército tomara parte del comité que decide sobre las becas y financiamientos de CONACYT, porque esas son las funciones que hace, así dijo, en un país en paz. Se refería a México, con el récord de asesinatos y de desapariciones y todo lo que ya sabemos. Bueno, pero la otra, y ahí quería ir yo, eran los famosos ventiladores. Se recordarán ustedes que hubo una crisis de, pues eso, de ventiladores en los picos de la pandemia, ¿no? Los famosos pacientes intubados. Bueno, pues CONACYT dijo que iba a sacar una serie de ventiladores. Creo que se llamaban Hecatl. Ya ven que aquí todo tiene ahora nombres con referencias precolombinas. Aparecieron, me parece que 6 meses después del pico de la pandemia. Y yo, todos los médicos que oí, querida, decían que eso ni para inflar globos en las fiestas infantiles. Creo que eran un desastre, ¿no? Así es, resultaron ser un desastre, que no llegaron otra vez, igual que Patria, igual que la refinería, igual que el aeropuerto. Es decir, llegaron tarde y mal. Es decir, llegaron a destiempo y llegaron con la calidad que pues no fue suficiente para que tuvieran la función que se estaba cantando, ¿no? O que se había prometido. Y lo mismo parece que está pasando en muchos, para muchas de las promesas de la 4T, ¿no? Entonces, sí, esos ventiladores pues nunca llegaron, y los que llegaron eran de tan pobre calidad que pues realmente no tuvieron ningún impacto. Pero el impacto que sí tuvieron fue un impacto sumamente negativo, que es esta situación igual con la vacuna Patria, que es: no vamos a comprar ventiladores de buena calidad porque aquí vamos a hacer más con menos. Claro. Entonces, mejor los vamos a fabricar, nos va a salir más barato, vamos a hacer un desarrollo super mexicano, no neoliberal, todo esto que se habla con tanta demagogia, ¿no? Y esto nos va de alguna forma independizar en el sector salud y tecnológico y qué sé yo. Bueno, con la excusa de todas esas virtudes que nunca tuvieron los ventiladores, no se compraron a tiempo los ventiladores que hubieran podido salvar centenas de miles de vidas, ¿no? Entonces, y lo mismo ahora con Patria, ¿no? Entonces, no se compran vacunas bivalentes como refuerzos en este país, que dicho sea de paso, actualmente son las únicas vacunas aprobadas por la FDA en Estados Unidos, los refuerzos bivalentes. Es decir, se eliminó la autorización para todas las vacunas monovalentes, que fueron las de primera generación que tuvimos hasta ahora. Esas ya no se aplican en Estados Unidos, lo mismo está ocurriendo en Europa y en algunas partes de Asia, y entonces solo las bivalentes. Entonces, bueno, no hay que comprar bivalentes, no hay que invertir en la vacunación para los menores de edad. ¿Por qué? Porque viene Patria. Pero bueno, Patria, independientemente de que llegue, no sabemos su calidad, no sabemos su eficacia, y de antemano ya sabemos que algunos de los problemas importantes con nuestro plan de vacunación contra COVID-19, Patria no va a poderlos resolver, ¿no? Híjole. Que son las cosas que ya dijimos antes. Entonces, pues sí, así el estatus de la susodicha Patria y de todos estos dichos de Álvarez Bulla que, pues bueno, finalmente pues solo se tiene la palabra de la doctora. Híjole, imagínate. Yo no quiero ahorita que platicamos un poco más de la vacunación en general en México, porque creo que es otro tema gravísimo, pero antes sí quiero hacer una escala en la vacuna Abdala. A ver, el gobierno del presidente López Obrador, lo voy a decir, esto soy yo el que lo dice, cada quien tiene interpretaciones distintas, supongo, pero usó la vacuna Abdala para no darle dinero a las farmacéuticas, ahorrar y patrocinar a la tiranía cubana. Es una, vamos a llamarla vacuna, porque ni siquiera sabemos muy bien lo que es, producida en Cuba. Pues no está aprobada por nadie más que, siempre digo yo, los o sea, Gatell y Canel, ¿no? Creo que se usa en Venezuela y poco más. La gente no se la quiso poner, según indicios. Yo digo que la gente es inteligente. ¿Qué sabes tú de la vacuna Abdala? ¿Te la pondrías? Bueno, pues qué pregunta, a ver. Sí. Digo, honestamente,
voy a responder esto con toda honestidad y mi respuesta es no. Sí. Es decir, yo por X y razones principalmente personales, nunca pude salir del país para ponerme vacunas de mejor calidad fuera de nuestro territorio, ¿no? Entonces, mi esquema de vacunación es paupérrimo, ¿no? O sea, yo tengo CanSino como primera dosis, que es la vacuna que nos pusieron a los trabajadores de la educación, ¿no? A los maestros, y después nos dieron un refuerzo o una segunda dosis, digámoslo, con Moderna, ¿no? Sí. Que pues es la única dosis ahí que medio me salvó, yo creo, ¿no? Entonces, pues mi última dosis fue en 2021, ¿no? Así que, pues sí, yo ya estoy más que puesta para refuerzo, y ahora la única oferta que hay en este país es Abdala, y pues no me lo he puesto, y no, personalmente no me la pondría. Y quiero explicar el por qué. O sea, a diferencia del gobierno, que toma muchas decisiones basadas meramente en cuestiones ideológicas, ¿no? Sí. Desaparecer el Seguro Popular, pues estuvo basado en un discurso meramente ideológico, ¿no? Claro. Sin preparar, sin diagnósticos, sin estrategias realmente serias, desaparecen el Seguro Popular, meten el INSABI, todo esto basado en un discurso puramente ideológico. Los discursos de la autora Alma Desbulla también, todo es ideológico, ¿no? Vamos a abolir la ciencia neoliberal, que hasta la fecha pues nadie entiende a qué se refiere con eso, ¿verdad? Y una serie de cosas. Yo no es por una cuestión ideológica, desde luego, y creo mi respuesta no es por una razón ideológica, sino científica. No, tenemos muy poca información sobre la vacuna Abdala. Tenemos muy poca información sobre los controles de calidad que se tienen en el gobierno cubano para este tipo de cosas. Tenemos muy poca información, y poca información significa duda, ¿no? Duda. Y cuando hablamos de salud, pues yo creo que no hay que hacer nada que bajo dudas de este nivel, ¿no? Y vamos a hablar de datos que sí son claros y muy, muy objetivos, ¿no? En el mundo, ¿no? Si ponemos qué países manejaron peor la pandemia, pues hoy por hoy hay un solo indicador, y el indicador es cuánta gente murió por la estrategia que en cada sitio se asentó, ¿no? Y si hacemos eso, hablamos de exceso de mortalidad. Hoy el exceso de mortalidad pues tendría que ser el único indicador que nos importa en términos de hacer un balance de la pandemia. Y en ese sentido, si hacemos a un lado algunos de los países que están en el top, hasta arriba, de lo peor durante esta pandemia, son países de Europa del Este, como Bosnia y Herzegovina, como Rusia, no Rumanía y otros países de Europa del Este. Ok, sí, hagamos a un lado eso. Si quitamos de esta discusión a unos pocos países de Europa del Este, en el mundo, el país con más exceso de mortalidad es Perú. Y después de Perú, México. Híjole. Y después de México, Cuba. Entonces, si las vacunas cubanas realmente hubieran sido tan efectivas como dicen, que además reclaman o dan sus cifras de que tienen una cobertura de arriba del 90% de su población y demás, bueno, pues si esto fuera cierto y esas vacunas fueran tan efectivas, entonces yo preguntaría por qué Cuba está en el tercer sitio a nivel mundial en términos de exceso de mortalidad, pues sí, ¿no? Entonces, creo que esperaron patria no llegó, y pues no había manera de que la gente dejara de reclamar sus refuerzos y demás, y pues su estrategia fue: ayudemos a nuestros amigos los cubanos, el gobierno autoritario de Cuba, y hagamos esto una vez más por razones ideológicas. Compraron la vacuna cubana que muy poca gente ha querido ponerse, que realmente tenemos muy poca información sobre esa vacuna, no tiene autorizaciones internacionales de ningún tipo, y pues esta ha sido la desgracia, es la desgracia de nuestra campaña de vacunación contra COVID-19, que empezó mal, siguió mal y sigue mal, y ahora, Julio, un punto que no hemos tocado, pero seguirá mal, porque ahora se levanta la declaratoria de la emergencia, ¿no? Claro. Pero la forma como esto se emite el decreto en el diario oficial
del fin de la emergencia sanitaria. Y leyendo ese texto, pues es de altísima preocupación que en el decreto mismo el gobierno asegura continuar con la centralización de las vacunas y los antivirales contra COVID-19. Es decir, no está permitiendo libertad a los estados, no está permitiendo libertad a la iniciativa privada, no está permitiendo, que ya debería de ser, ¿no? Si se levanta la emergencia, bueno, pues ahora por lo menos dejen que el sector privado u otras instancias traigan las vacunas bivalentes, traigan los antivirales para que tengamos acceso amplio a estos medicamentos. Pero la forma como hacen el decreto del fin de la emergencia aseguran que todo esto va a seguir siendo centralizado por el gobierno federal. Sí, completamente. Ya hemos visto además la escasez de antivirales que se padece por ahí, pero antes de irnos, querida, que nos quedan un par de minutitos, sí quiero detenerme en el resto de la vacunación. También ahí tenemos un problema, ¿no es así? Tenemos un problema grave, pero gravísimo, porque, es decir, nuestro país, nosotros fuimos, si en algo fuimos un ejemplo a nivel internacional, fue en nuestras campañas permanentes de vacunación infantil, ¿no? Llegamos a tener una cobertura por arriba del 85% de la población infantil vacunada, por lo menos con los esquemas básicos de vacunación que se dictan en las etapas iniciales de la vida. Esto ha caído tanto que nunca, desde que iniciamos con nuestras campañas de vacunación infantil hace décadas, habíamos tenido una cobertura tan pobre de vacunación. Escasean como muchas cosas, ¿no? Escasean los medicamentos contra cáncer, escasean los medicamentos psiquiátricos, escasean los medicamentos en general, ¿no? Pero entre otras cosas escasean las vacunas del esquema básico infantil, lo cual es absolutamente criminal. O sea, hay menores de edad que no pueden ponerse la vacuna contra tuberculosis, por ejemplo, que es de las primeras que se aplican al nacer, que no se tienen vacunas contra el virus del papiloma humano. Tenemos otra vez algo que no habíamos tenido durante décadas, que son un aumento en los casos de sarampión. Es decir, esto es una falla del gobierno, una falla criminal de este gobierno que vamos a arrastrar durante décadas hacia el futuro. Lo mismo que, es decir, esto se ve reflejado en un indicador, Julio. Ahora, la vacunación, desde luego, ¿no?, infantil, resolver esto va a llevar décadas, porque hay que irse no solamente a los menores que en ese momento son menores de edad, sino tratar de alguna manera de resarcir a todos aquellos que no fueron vacunados en su momento. Sí. Entonces, esto pues es muy, muy grave, y es la realidad en la que vivimos. Y finalmente, el indicador, ¿no?, en el que, vamos a decir, podemos resumir de alguna forma la catástrofe que ha hecho este gobierno de nuestro sistema de salud, es la pérdida en esperanza de vida. Claro. Es decir, desde que la 4T, o mal llamada 4T, o como quieran, esta administración está aquí con sus ideas, improvisaciones, ideologías, falsas ideologías, con las que ha manejado nuestro sistema de salud, hemos perdido más de 4 años de esperanza de vida. Esto es un retroceso de más de 3 décadas en esperanza de vida. Julio, necesita la gente saber esto. En México, de forma continua, hemos ido ascendiendo poco a poco en esperanza de vida desde finales de la lucha armada de la Revolución. Y nunca habíamos tenido un retroceso en esperanza de vida. Ahora, el retroceso de 4 años en esperanza de vida nos pone como el país con más baja esperanza de vida de la OCDE, y nos pone en el nivel de 1991-92 más o menos de esperanza de vida. Nos hizo retroceder 30 años en avances a nuestra salud. Híjole. Mi querida doctora, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu lucidez, por tu conocimiento de las cosas, pero sobre todo por compartirlo. Te mando un abrazo. Un abrazo igualmente, Julio. Muchas gracias por la invitación. Un placer como siempre. Muchísimas gracias, y gracias a ustedes por estar aquí.